Bueno, les saludo. Hoy es la última clase virtual, queda grabada acá en el campus de este día, lunes 6 de noviembre de 2023, Sociología de la Educación. Vamos a comenzar de inmediato. Bueno, como habíamos dialogado, esta última clase va a ser una clase simplemente de cierre conceptual muy general de los conceptos claves que van a estar en el examen final, que va a ser la fecha que la universidad comunica y deben inscribirse según la vía regular. Van a tener que presentar al menos 3 de los siguientes conceptos, los que hemos visto en clase, más los materiales que están en el campus virtual, como textos, videos, y vinculándolos con procesos socioeducativos. Bueno, los conceptos son los que están acá, y ahora brevísimamente vamos a hacer un bosquejo, pero muy sucinto, muy básico, muy general, de las ideas generales de estos conceptos. Bueno, habíamos visto al inicio, de la materia, la idea de la filosofía social, ¿no? Habíamos visto las ideas contractualistas de Hobbes, de Rousseau, donde se contraponían o el poder monárquico absoluto o el gobierno por el pueblo a través de la democracia. Rousseau, como gran precursor, iniciador de las reformas que vinieron a cambiar dramáticamente la historia de Occidente con la Revolución Francesa, plantea estas ideas. Las ideas de la filosofía social son interesantísimas, pero la sociología como tal es una disciplina diferente, o es una disciplina científica que está dentro del campo de las ciencias sociales, en conjunto con la economía, la psicología, la antropología, la historia, el derecho, la ciencia política, etcétera, que tiene como meta poder explorar los procesos sociales, es decir, de dos personas en adelante, hasta procesos globales, etcétera. En ese sentido, la sociología busca explorar de forma científica y racional las relaciones humanas desde sus dimensiones sociales. El positivismo, como concepto fundante de la sociología moderna, se lo debemos a Comte, Augusto Comte, filósofo francés, que plantea que, y vamos a ver estos 3 conceptos juntos, que hay una progresión, es decir, un saber escalonado del conocimiento humano donde se van pasando diferentes etapas, cada una superior a la otra, y que jamás se puede volver para atrás. La historia nos mostraría que esto es exactamente complejo. Y habla de la ley de los 3 estadios, es decir, de que la humanidad pasaría por 3 grandes estadios: el teológico, con explicaciones religiosas; el metafísico, con explicaciones basadas en la naturaleza; y el último, el estado positivo o positivismo, que sería aquel estado en que la ciencia sería la reinante y la que eh, eliminaría toda explicación metafísica, religiosa o teológica, y se constituiría en el único nivel explicativo para la humanidad. Y dentro de esta lógica positivista de orden y progreso, tal como dice la bandera de Brasil, faltaría una disciplina. Hace también una jerarquía de diferentes disciplinas, de ciencias naturales, pero faltaría su cúspide, que la llama la ciencia o la física social, y ahí se acuña el término de ciencia social, es decir, sociología. También hablamos estos 3 conceptos de Durkheim, que sería el primer sociólogo en propiedad. Comte nunca salió de la lógica filosófica, solamente plantea el concepto de ciencia social o sociología, pero Durkheim sí plantea ideas que son mucho más precisas. Habla que el hecho social debe ser entendido como una cosa, o sea, el externo al sujeto investigante, en este caso el sociólogo, volviendo a la idea clásica de la metodología de Descartes, el pensamiento cartesiano, el método de Descartes, donde hay una separación absoluta entre el objeto y el sujeto que la explora. En ese sentido, plantea el suicidio como gran y primera obra sociológica, donde se explica que las personas se maten por causales de orden social y no solamente por factores psicológicos individuales. Y hace una categorización, la cual más me interesa es la de suicidio anómico, la anomia, que sería aquella falta de normas, faltas de sentidos, que hace que las personas no tengan sentido y puedan matarse. La dialéctica hegeliana, un elemento aún filosófico de Hegel, gran pensador alemán que empieza a
vincular la filosofía a la realidad, plantea que la historia humana es una historia de cambio, de transformación y sobre todo de tensiones. Es decir, no es un periodo, no, la historia del ser humano no es una historia armónica, solidaria, sino de luchas. Y plantea que hay tres grandes fases. La primera, la antítesis; la segunda, la síntesis, perdón, disculpen. Primero, la tesis, después vienen las antítesis, después viene la síntesis. Es decir, hay una afirmación, la tesis; una negación de la afirmación, la antítesis; y la integración de ambas, la síntesis. Es decir, una integración compleja, es decir, ambas ideas anteriores terminan, nace algo nuevo, pero se mantienen en parte. Y la síntesis se plantea en una nueva tesis y vuelve a ser proceso dialéctico, es decir, la historia está en esas tensiones permanentes. Este pensamiento daría lugar e inspiraría a otro padre fundador de la sociología, como ya lo era Comte y lo era Durkheim, que sería Carlos Marx. Plantea que el capitalismo es un modelo económico y social absolutamente nefasto, cruel, injusto y violento. eh, el liberalismo como movimiento filosófico base de este, y plantea que hay dos grandes clases sociales. La burguesía, que son los dueños de los medios de producción, pensemos que estamos en un contexto netamente industrial, la sociología se mueve en una lógica industrial, que comenzó la industria por los conocimientos científicos y técnicos de estos tiempos, y Marx plantea que hay dos grandes clases, como decíamos, la burguesía, dueña de todos los medios de producción, podemos decir hoy en términos serían los empresarios, y a su vez los proletarios, que son los obreros pobres, cuya única riqueza es su mano de obra. Y esta clase privilegiada, que es la burguesía, se enriquecería de forma inmoral para Marx a través de la plusvalía, es decir, del no pago del sueldo justo a los trabajadores, apropiándoselos. Por tanto, la acumulación del capital, concepto clásico y fundante de la teoría marxista, sería base de esta situación tremendamente injusta. Marx es entendido también como un materialista histórico, es decir, donde lo material, lo económico es lo central y lo fundante. Este proceso de injusticia de la burguesía explotando a los proletarios da pie a una lucha y a una salida que es revolucionaria. Lo que plantea Marx es que, en primer lugar, los obreros, los proletarios, deben tomar conciencia de clase, es decir, conciencia de la situación aberrante e injusta en la cual vives, y tiene que hacer un proceso revolucionario donde se comienza con una fase socialista, donde es el Estado el que hace, la revolución hace caer la propiedad privada, todo pasa a ser propiedad colectiva y es el Estado el que lo administra. Esa es la etapa socialista. Y en esta etapa también se da la dictadura del proletariado, es decir, donde los trabajadores son los que mueven absolutamente todo, y aquí están las situaciones más complejas, eliminan a los burgueses. Y después se daría la última etapa, que sería la etapa comunista, el comunismo como un periodo de paz y estabilidad enorme, donde la humanidad por fin encuentra la paz, todo el mundo trabaja y es feliz. Obviamente, etapa que jamás se ha vivido. Seguimos con los otros tres conceptos del último padre fundante de la sociología, que es Max Weber. Él plantea en un libro clásico, que es La ética protestante y el espíritu del capitalismo, que no tensionando, sino ampliando y complejizando las ideas de Marx, muchas veces se les contraponen y eso no es correcto a Weber con Marx, sino que plantea que el capitalismo, sin nunca negar el planteo marxista, se da también por factores culturales, no solamente por factores de orden económico. Y plantea que la ética protestante y sobre todo la lógica calvinista plantea una lógica diferente a la concepción católica, es decir, se valora el trabajo, el esfuerzo, y a diferencia de la concepción católica se ve la riqueza como un signo de la bendición de Dios en este mundo, y a su vez un signo de predestinación, es decir, un signo de la salvación eterna después de la muerte, o sea, irse al cielo. Por tanto, la ética protestante fomenta la acumulación de capitales, a diferencia de la lógica católica, que ve y ha visto, incluso hasta el día de hoy, ve la riqueza como algo sospechoso y se ve a la pobreza como una virtud central. Incluso hasta el día de hoy los religiosos católicos hacen un voto de pobreza, obediencia y castidad, ¿no? En ese sentido también plantea la burocracia.
de los estados. No olvidemos que estamos saliendo de los regímenes monárquicos, casi todos regímenes absolutos y tiránicos, y se está constituyendo un nuevo modelo de gobierno que es el Estado a través de la democracia. Una democracia bastante tutelada y una democracia bastante limitada, no la que vemos hoy. Las mujeres prácticamente no tenían derecho a voto. Recién hasta la mitad del siglo XX las mujeres votan. La burocracia, es decir, todo el aparato estatal que tiene una lógica en Weber muy diferente a la burocracia como un sistema totalmente agotador y de un montón de rutinas y de oficinas y de gente inútil que te pide miles de papeles, sino lo ve como al contrario, lo ve como la estructura necesaria de orden propio de un Estado. Y también plantea diferentes concepciones de dominación, de poder, donde la dominación se puede dar en términos tradicionales y por linaje, o las monarquías, donde no hay racionalidad alguna, donde hay liderazgos o dominaciones de orden carismático, es decir, donde la persona por la conexión emocional que tiene con su pueblo domina. Casos emblemáticos pueden ser Hitler o Martin Luther King, para poner la contraposición de una tiranía monstruosa e inhumana a alguien que buscó y defendió los derechos de los más pobres y de la población afrodescendiente de Estados Unidos. Y el último nivel sería el nivel de la racionalidad legal, es decir, donde primaría, casi un eco del pensamiento kantiano, la razón y la ley. Vamos a otros conceptos. La Escuela de Crítica de Frankfurt, aunque está en el ámbito filosófico, también tiene una influencia enorme en la teoría sociológica. La teoría crítica es una heredera del pensamiento marxista, aunque con muchas diferencias, porque también criticaría los modelos monstruosos que tiene la Unión Soviética, que sabemos que hubo monstruosidades horribles, pero también el capitalismo como es propio también del pensamiento de izquierdas y de las concepciones marxistas. Plantea una crítica absoluta a todo y nos plantea un concepto exactamente que vimos, que fue el de las industrias culturales, es decir, cómo no solamente los bienes que Marx planteaba, sino también la industria cultural, la radio, la televisión, los libros, la literatura en general, los medios de diversión, la música, la televisión, el cine, y hoy incluso podemos hablar de las redes sociales y también de las plataformas de streaming. Nos tratan de naturalizar determinadas ideas que pueden ser altamente cuestionables. Vamos a otro autor clásico que es Michel Foucault, Francia, ya estamos en el siglo XX. La industria crítica también es del siglo XX, después de la guerra, gran parte eran judíos que tuvieron que huir de la monstruosidad de la Segunda Guerra. Vamos a Michel Foucault, decíamos, Michel Foucault es el gran autor del poder, plantea que el poder siempre no se tiene, sino simplemente se ejerce, y se ejerce sobre dónde, sobre qué, sobre los cuerpos. Plantea las lógicas de disciplinamiento, de control social, donde plantea el panóptico como un elemento en Vigilar y Castigar, libro clásico de Foucault, donde plantea esta lógica de torre, donde las cárceles, en vez de tener muchos vigilantes, hay una torre que los presos no pueden ver si acaso hay alguien o no, entonces ese efecto disuasorio hace que se comportaría, que harían que se comporten bien. Esta lógica de vigilancia, de control, de disciplinamiento la tendremos a niveles sociales hoy. Veamos lo que ocurre con las cámaras, con los espacios compartidos, con que no hay prácticamente ya salas donde hay una persona sola, en las esferas laborales, porque se da una lógica de temor a la vigilancia y al castigo. En una lógica similar, vimos a Goffman, el concepto de institución total, son aquellas instituciones donde la persona pasa gran parte de su vida de forma voluntaria o obligada, y en estas instituciones está todo controlado. ¿A qué hora? Muchas veces duermen y viven permanentemente ahí. Hay una rutina controlada, hay vigilancia, hay controles de todo, no hay espacios prácticamente de intimidad o de estar solo, y pueden ser las cárceles, los hospitales, los regimientos o los monasterios. Cerramos con los últimos conceptos vinculados al gran pensador ya muerto en el siglo XXI, que es Pierre Bourdieu, francés, sobre los capitales. Los capitales amplían las concepciones propias del pensamiento marxista, que no solamente las económicas, sino también plantea que hay las conexiones, las redes, el conocimiento que uno tiene con determinadas personas constituyen también capitales. A su vez,
el refinamiento, el valorar determinadas obras de arte en sus diferentes dimensiones. No es lo mismo una ópera que escuchar a música popular de trap, por decir un concepto actual, ¿no? E incluso a las credenciales, las certificaciones académicas, es decir, el poder estar en la universidad y también en qué universidad, estudiando determinadas carreras, tiene también todo un capital. Y todas estas lógicas lo que hacen es reproducir el modelo capitalista excluyente, donde la escuela y las instituciones educativas son las especializadas en transmitir y en mantener la desigualdad estructural. Y en ese sentido, los campos son, entiende Bourdieu, que lo social es como un verdadero campo de batalla donde hay permanentes tensiones. Y eso también es el espacio de la educación. En la educación también se dan estas tensiones entre el Estado, que debe ser el que provee la educación de forma directa con la educación pública o a través de la supervisión de las instituciones privadas. Y también están los profesores y profesoras, los funcionarios, sindicatos, estudiantes, centros de estudiantes, familias, centros de padres, etcétera, etcétera. Por tanto, el sistema educativo es altamente complejo y es lo que vamos a poder pensar y que queda como idea para el examen final. Cualquier consulta me dicen por mail y seguimos en contacto.